Bien, buen día, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con el tema 1, parte 2. Y este tema se refiere a la probabilidad condicional. ¿Cómo se calcula y qué es una probabilidad condicional? Pero antes vamos a trabajar con lo que se refiere a relaciones entre eventos. Asimismo, vamos a recordar qué es lo que hemos aprendido en una anterior clase. Hemos trabajado con la fórmula para calcular una probabilidad, ¿recuerdan? Bien, entonces esa fórmula era la probabilidad de un evento A, dice, es una división entre el número de elementos del evento A entre el número de elementos de la muestra, ¿no? El espacio muestral. Entonces, siendo que esta división nos lleva a la probabilidad de un determinado evento, también tenemos esta otra fórmula, donde se dice que la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1, ¿no? Lo que significa que si hablamos en porcentaje, esto es 100%. Bien. Bueno, hemos realizado en la anterior clase varios ejemplos, ¿no? Vamos a recordar algunos donde en este ejemplo tenemos un dado. Si tenemos un dado, el espacio muestral va a ser 6. Todas los posibles resultados del dado, ¿no? En los 3 ejercicios vamos a tener el espacio muestral que está en el denominador 6. Todas las opciones del dado. Si fuera una moneda, esto sería 2. Tendríamos 2 opciones. Si fuera un mazo de cartas, sería 52. Dependiendo, ¿no? Si el mazo de cartas tiene 52 cartas, sin contar las jokers, ¿ya? Bien, entonces, se espera obtener el 6. ¿Cuántos 6 tenemos en un dado? 1. Hacemos la división, obtenemos el resultado, multiplicamos por 100 y tenemos el resultado en porcentaje. Tenemos un segundo ejemplo donde dice se espera obtener un número par. ¿Cuántos pares tiene el dado? 2, 4, 6. Son 3 opciones. Por lo tanto, 3 entre 6. Vamos a obtener 0.5. Si hablamos en porcentaje, 50%. Se espera obtener un número menor a 3. ¿Cuántos números menores a 3 existen en un dado? 1 y 2. Son 2 opciones. Por lo tanto, vamos a tener 2 entre 6. Calculamos y obtenemos el porcentaje. Entonces, calcular la probabilidad de un determinado evento simplemente son 2 divisiones. Lo que deseamos encontrar y el total de opciones posibles. Bien, acá seguimos con el dado, pero esta vez ya no tenemos un dado. Esta vez vamos a tener 5 dados, ¿ya? Si nosotros recordamos el juego al que le llamamos cacho, dice, se juega con 5 dados. Sin embargo, cuando se obtiene en los 5 dados, es decir, en cada uno el número 6, entonces habrían ganado. A ese efecto se le llama Lagrange, ¿ya? Bien, entonces dice, calcular la probabilidad de obtener Lagrange. Lagrange existe una sola vez en los 6 dados. El espacio muestral va a estar compuesto por la multiplicación de los espacios muestrales. ¿Cuántos espacios muestrales tenemos? 1, 2, 3, 4. Son 5 dados que forman parte del cacho. Por lo tanto, vamos a multiplicar estos espacios muestrales y vamos a tener el espacio muestral de 5 dados. Si fueran 2 dados, como el ejemplo de aquí abajo, dice 2 dados, entonces vamos a tener 2 veces el 6. Si fueran 3 dados, sería 3 veces el 6 y así sucesivamente, ¿no? Si fueran 2 monedas, sería 2 y 2, ¿ya? Entonces, el espacio muestral es el resultado de la multiplicación de la cantidad de elementos que se esté manejando. Bien, en este caso, 1 entre este número grande me va a dar 0.0001, lo que significa que el resultado es 0%. Por eso que cuando lanzamos 5 dados, entonces la probabilidad de que nos salga 6666 es 0. Bien, si hablamos de un mazo de cartas, el mazo de cartas tiene, sin contar las jóqueres, tiene 4 palos, así se le llama, ¿no? En algunos textos y algunas personas le dicen así. ¿Qué significa palo? Significa de una sola forma, color. Están identificadas las cartas, por ejemplo, tenemos el corazón negro, tenemos el corazón rojo, el rombo rojo y el trébol, ¿no? Son 4 diferentes figuras. Y en cada figura nosotros vamos a tener 13 cartas, empezando de la A
hasta el 10 y luego JQK, total 13. 13 por 4 sería 13 más 13, 26, 26 más 26, 52 cartas, sin contar las jokers, ¿no? Bien, entonces tenemos un primer ejemplo. Dice, si nuestro espacio muestral es 52, queremos encontrar una espada. Espada se le llama al corazón negro. Hemos dicho que por cada palo tenemos 13 cartas, ¿verdad? ¿Cuáles son los corazones negros? A, corazón negro, 2, corazón negro, 3, corazón negro, hasta el 10, corazón negro. Luego tenemos J, Q, K. J, corazón negro, K, corazón negro, Q, corazón negro. Total 13. Por lo tanto, 3 entre 52, 0.25 y tenemos 25%. Asimismo, si queremos encontrar el 9 de cualquier palo, ¿cuántos 9 existirán en este mazo de cartas? 9 corazón negro, 9 rombo, 9 corazón rojo y 9 trébol. Son 4. Por lo tanto, 4 sobre 52, ¿no? Si ustedes verifican esta división, seguramente nos da 0.076 y es el 76%. ¿De qué? Nosotros, al sacar una carta del mazo, obtengamos un 9 de cualquier palo, de cualquier figura. ¿Ya? Finalmente vamos a tener, seguimos con el mazo de cartas y esta vez queremos que sea una J roja. ¿Cuántas Jotas rojas hay? J rombo y J corazón rojo. Entonces van a ser 2, porque las otras J son de color negro. Bien, entonces tenemos 2 sobre 52, 0.038 y va a ser el 3.8%. ¿Ya? A todos los resultados, entonces debemos multiplicarle por 100 para obtener el resultado. Estos dos puntitos igual significa por tanto o entonces. ¿Ya? Entonces, 25%. Entonces, 3.8%. ¿No? Asimismo, debemos saber interpretar el resultado porque muchas veces calculamos la probabilidad. ¿Y qué es 16%? No sé, yo he calculado y ya no. 16% es la probabilidad de obtener ambos dados iguales, siendo que los he lanzado, ¿no? He lanzado 2 dados. ¿Ya? Acá. Esta es la probabilidad, 25%, de sacar una carta que sea espada de un mazo de 52 cartas. De esa manera se interpreta el resultado. Bien, vamos a lo que deseamos entender. Hemos dicho que antes de poder entrar a lo que es una probabilidad condicional, vamos a trabajar con las relaciones de eventos. Es decir, ¿a qué se le llama relaciones de eventos? Hemos trabajado nosotros con un solo evento, con 2 eventos, con 3 eventos, sin embargo eran con el mismo elemento, ¿no? 2 dados, 3 dados, hasta 5 dados. Bien, dice, si hablamos de relaciones de eventos, existen 3 tipos de relaciones de eventos, ¿ya? El primer grupo es los complementarios, que también hemos visto, pero lo vamos a repasar. ¿A qué se llama complementario? Tenemos un segundo grupo que son los mutuamente excluyentes. Estos eventos, si hablamos de 2 eventos que sean mutuamente excluyentes, quiere decir que en su intersección no existe ningún elemento, ¿ya? Si, por ejemplo, yo lanzo un dado y por otra parte lanzo una moneda, ¿habrá un dado que también sea moneda? No, ¿verdad? Entonces, en la intersección, 0. Si yo trabajo con un mazo de cartas y trabajo con una moneda, ¿habrá alguna carta que también sea moneda? Es decir, alguna carta, por ejemplo, que sea 9, que sea 8, que sea 7, pero que además sea, las monedas tienen 2 lados, ¿no? Que además sea cara de la moneda, no. Entonces, esos son mutuamente excluyentes. Cuando se trabaja con 2 eventos, pero cada uno de ellos no tiene, no está en la intersección, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de, a ver, si hablamos de un mazo de cartas, ¿ya? Un primer evento va a ser obtener un 9, ¿ya? Un 9. Y el segundo evento, obtener una carta de color rojo. ¿Habrá alguna carta que sea 9 y además sea de color rojo? Sí, por lo tanto, no son mutuamente excluyentes, porque habría intersección. Hay una carta que es 9 y además es rojo.
¿te dan cuenta? Entonces, cuando se trabaja con eventos mutuamente excluyentes, hay fórmulas que se deben utilizar dependiendo de esto, ya que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, también tenemos las condicionales, ¿no? Estamos hablando de la probabilidad condicional en este caso. Bien, si hablamos de probabilidad condicional, existen dos tipos. Primero, los con eventos dependientes y con eventos independientes. ¿Qué quiere decir dependiente y qué quiere decir condicional? La condicional se refiere a que ocurre un evento siendo que ya ha ocurrido otro anteriormente. ¿Y qué significa dependiente? Que si ha ocurrido un evento detrás del otro, que el segundo evento, ¿no?, depende del primero. ¿Ya? En el caso de independientes, cada evento no depende ninguno del otro. Pero para poder entender esto vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ya? Primero veremos a qué se refieren los complementarios. Bien, el complementario tiene relación con el complemento de un conjunto, por eso lleva este nombre, ¿no? Si hablamos de conjuntos, tenemos el conjunto universo, este es el conjunto A, y todo lo que está aquí afuera será el complemento de A. Por eso es que se representa con una C aquí arriba o con una rayita, ¿no? En algunos libros le ponen una rayita aquí encima que quiere decir complemento. O una C como exponente también habla del complemento. Hemos visto esta fórmula anteriormente donde decimos que la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra. ¿De dónde nace esta fórmula? Esta fórmula viene de esta. Si nosotros despejamos a este término, vamos a tener 1 menos la probabilidad de A, ¿verdad? Esto va a pasar a este lado con signo negativo. Y esa es la fórmula que nosotros estamos trabajando aquí, ¿no? Bien, y tenemos un ejemplo. Si tenemos el evento A, dice, tiene una probabilidad de 0.3 de que el día esté nublado, y si hablamos en porcentaje, entonces la probabilidad de que el día esté despejado va a ser igual a 0.7, porque se supone que este y este me tiene que dar 100%, ¿no? Si hablamos en números, 0.7, 0.3 me va a dar 1, y si hablamos en porcentaje me va a dar 100. Entonces, ambos tienen que sumar 100%, en porcentaje y en números 1. Si hablamos de probabilidad compuesta, para poder entender la probabilidad condicional, sí o sí vamos a tener que entender qué es una probabilidad compuesta. ¿Qué quiere decir compuesta? Quiere decir que se trata de dos o más eventos, ¿ya? Entonces, si hablamos de dos o más eventos y hablamos de la teoría de conjuntos, vamos a tener, por un lado, la unión de conjuntos. Vamos a tener también, por otro lado, la intersección, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, ¿a qué se refiere la unión de dos conjuntos? Dice, todos los elementos que se encuentren tanto en el primero como en el segundo, ¿ya? Y esto está relacionado, la unión, con el símbolo más. Entonces, vamos a ver más adelante que si se habla de unión, vamos a utilizar el símbolo más, ¿ya? En otras palabras, la unión también se representa como la O. Vamos a ver cómo funciona. Bien, si hablamos de la unión, existen dos casos. Fíjense. Probabilidad de A unión B. ¿Cómo calculo esto? Calculo la probabilidad del primer evento más, si estoy hablando de la unión, fíjense, estoy hablando de más, la probabilidad del segundo evento. Pero aquí hay un término más. ¿Cuál es ese término? Tengo que restar la probabilidad de la intersección, si es que hubiera intersección, ¿ya? Si no hubiera intersección, es decir, la intersección entre estos dos conjuntos estuviera vacío, entonces este término va a ser 0, porque la intersección va a estar vacío y la probabilidad de algo que no existe es 0. Entonces, hay dos opciones, ¿ya? Bien, en este caso, dice, si yo tengo un mazo de cartas,
yo quiero sacar una roja o, fíjense, aquí hay una unión. Hemos dicho que la unión se relaciona con el signo más y con la O. Quiero sacar una carta roja o una J. En las cartas existen las rojas, sí, y existen las Jotas también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a trabajar con la probabilidad de la roja, ¿ya? Voy a sumar a la probabilidad de la J. Perfecto. Entonces, A será roja y B será J. ¿Cuántas rojas tengo yo en mi mazo? Voy a tener 13 cartas corazón rojo y 13 cartas rombo rojo. Ustedes se fijan en las cartas y cuentan, vamos a tener 26. Más, ¿cuántas Jotas voy a tener? Voy a tener J, corazón rojo, J, rombo rojo, J, trébol y J, corazón negro. Entonces van a ser 4 Jotas, ¿verdad? Bien, entonces voy a tener cartas rojas y cartas J. Pero ¿existirá alguna carta que sea roja y además sea J? Estoy hablando de la intersección. Sí, existe la J corazón rojo y la J rombo, que es J y es rojo. Entonces voy a restar 2, que son 2 opciones. Y voy a tener el resultado de la probabilidad de una unión de los elementos, ¿verdad? Entonces, si operamos esto, voy a tener 28 sobre 52 y calculo la probabilidad en porcentaje. Entonces, de esa manera se trabaja con la unión, ¿ya? Estamos nuevamente recalcando. Este término existe siempre y cuando haya intersección, es decir, el elemento forme parte del evento A y también del evento B, ¿no? Ok. Bien, tenemos acá un ejemplo más respecto a la unión. Si hablamos de la producción de 2 tornillos de cierta magnitud, ya se está fabricando 2 tornillos, dice, pero en el tornillo está escrito el largo. Digamos, este tornillo tiene 2 centímetros de largo, ¿ya? Y también está escrito el diámetro. Entonces, 5% de ellos no tienen, dice. Ha habido un error y en el 5% del total de estos tornillos no se especifica su largo, ¿no? Se han olvidado. Y el 7% no se especifica el diámetro. Bueno, están con error. Sin embargo, además hay otro grupo, el 2% tiene ambos defectos, o sea, no está especificado ni el largo ni el diámetro en el 2%. Por lo tanto, voy a trabajar y voy a hacer un dibujo utilizando diagramas de Venn. Diagramas de Venn nos indica que tenemos un universo y también tenemos los conjuntos, ¿no? Para poder resolver este ejercicio, entonces voy a empezar por la intersección. Siempre cuando se representan los diagramas de Venn, se debe empezar por la intersección. Acá como dato me dan, dice 2% tiene ambos defectos. Siempre se debe realizar los cálculos con números y al final se debe convertir a porcentaje, ¿ya? Si hablamos de números, este va a ser 0.02, ¿no ve? Entonces voy a representar acá 0.02. Voy a decir que A son los tornillos que tienen 5% que no tiene especificado el largo y B los que no tienen especificado el diámetro. Y ambos. Entonces, por un lado dice 5% de ellos no tiene especificado el largo. Entonces, todo el conjunto A debería ser 5%. Como ya tengo aquí 2, me faltaría 3 y completo. Por otra parte, en el conjunto B dice 7%. Fíjense, el 7% no tiene diámetro. Por lo tanto, si yo ya tengo 2 aquí, entonces completo con 5 y ya tengo el 7%. Ahora puedo resolver cualquier ejemplo. Se elige un tornillo al azar, ok, voy a sacar un tornillo. Y ahora lo que quiero es calcular la probabilidad que tenga al menos uno de los 2 defectos. Es decir, que tenga el primer efecto o el otro, el primer defecto o el otro defecto. Eso es lo que se entiende con esta pregunta. Si estoy hablando de una O, entonces estoy hablando de una suma, ¿verdad? Probabilidad de, y aquí se me escapó una P, probabilidad de A unión B. Entonces voy a calcular la probabilidad de A, luego la probabilidad de B.
Y si es que hubiera algún elemento en la intersección, lo voy a restar. Pero si no, entonces esto se queda en 0. Acá existe, por lo tanto, voy a decir, probabilidad de A, 5, más probabilidad de B, 7, menos la intersección, 0.2. Todo sobre 1, ¿por qué? Porque estamos hablando de porcentaje. Acá nos han dado los datos en porcentaje. Tendríamos que dividir entre 100, pero como estamos hablando en números, entonces vamos a dividir entre 1. ¿Ya? Si ustedes realizan esta operación, seguramente les va a salir 0.10. Por lo tanto, es el 10%. Bien, y está acá, ¿no? Tenemos una segunda pregunta, seguimos con el mismo ejemplo. Dice, que tenga solo el defecto del arco. Queremos encontrar la probabilidad que solo tenga el defecto del arco. ¿Ya? Si nosotros vemos los conjuntos, vamos a decir que se representa, todo esto es A, ¿ya? Pero cuando yo digo solo A, me estoy refiriendo a esta parte. Solo A. Si hablo y digo solo B, sería solo B. ¿Ya? Entonces hay que entender, si incluye la palabra solo, entonces ese es solo este pedacito, ¿no? Pero si es simplemente A, entonces es todito A. ¿Ya? Entonces acá, tenga solo el defecto de largo. ¿Cuál es el conjunto con defecto de largo? Este. Pero como nos está diciendo solo, entonces vamos a trabajar solo con este, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener 0.03, que va a ser igual al 3%. Hay otra forma de obtener el 0.03. ¿Cómo? Dice, tengo A, quítele B. Ok. Tengo A, quítele B. Entonces, ¿qué me queda? Solamente esto, ¿no? Bien, tenemos un inciso C. Tenga solo uno de los dos defectos. Solo uno. O sea, puede ser este o puede ser este. Al decir o, entonces calculo este y luego sumo este otro. ¿No ve? Bien, aquí está. 0.3 y 0.5. ¿Por qué la probabilidad está? Esto se supone que está dividido entre 1, ¿no? Pero el 1 es, como no es significativo, entonces lo vamos a dejar así. 0.3 más 0.5 vamos a tener 0.8. Y eso será el 8%. Que no tenga defectos. ¿Qué significa eso? Si todos estos tienen defectos, entonces, que no tenga defecto, ¿cuánto será? ¿Mm? ¿Cuánto será que no tenga defecto? Va a ser todo lo que esté aquí afuera, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. A unión B, o sea, obtenemos esto. ¿Ya? Y luego le sacamos su complemento, es decir, lo que no está ahí, ¿verdad? Bien, entonces A unión B va a ser igual a 0.3, 0.2 y 0.05. 0.3, 0.2 y 0.05, ¿ya? Y para obtener la resta vamos a tener 1. 1 menos todo esto. ¿Cuánto nos va a dar? 1 menos todo esto. Esto nos va a dar 0.010. Por lo tanto, 1 menos 0.010 nos va a dar 0.90. Y 90 va a ser el 90%. Bien, continuemos. Tenemos otro ejemplo, esta vez con 3 conjuntos. Dice, la alimentación de cierta especie se considera completa si cada individuo consume 3 tipos de alimentos, es decir, todos deben consumir, dice, 3 tipos de alimentos, ¿ya? Para que tengan una alimentación completa. ¿Cuáles son esos 3 tipos de elementos? Vamos a decir que esos 3 tipos de elementos son el elemento, o el alimento, perdón, tipo M, el alimento tipo N, el alimento tipo Q. Son 3 tipos de alimentos, ¿ya? Para tener una alimentación completa. Bien, y vamos a representar cada tipo de alimento con una letra. M, N y Q. Para resolver el ejercicio, cual sea la pregunta, primero debemos
dibujar el diagrama de Venn que se presente a este problema, ¿no? Hemos dicho que primeramente se debe llenar el centro, es decir, la intersección, ¿ya? Luego se va a seguir con las otras intersecciones. Y luego se va a seguir saliendo hacia afuera, ¿ya? Entonces, acá tenemos, está en línea. Es preferible ponerlo en columna para poder entender y tiqueando qué es lo que yo ya tengo. Una vez que yo logre dibujar esto, entonces dice que lo que voy a hacer es, se elige un individuo al azar de la población y queremos que consuma solo alimento de tipo Q. Okay. Pero esto lo vamos a escribir en una línea para poder dibujar este diagrama de Venn y que no nos equivoquemos en que nos saltemos algún número, ¿ya? Bien. Acá tenemos, dice, consuma solo alimento tipo Q. Esto es lo que queremos resolver, ¿ya? Pero antes necesitamos tener nuestro diagrama de Venn. Por lo tanto, vamos a listar cada uno de ellos, ¿no? Toda esta información nos han dado hasta aquí, ¿ya? Entonces, como nos han dado esta información, lo que queremos es obtener nuestro diagrama de Venn. ¿Y cómo vamos a obtener ese diagrama de Venn? Vamos a tener, aquí está, ¿no? Vamos tiqueando entonces. Primero, 15% dice los tres tipos. Tres tipos de... Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, ¿ya? Así. Listo. Para que se entienda mejor. Ok. Tenemos, dice, 15%, que es la intersección de los tres. Entonces acá está. Este. Y vamos a llenar aquí. Empezamos. Luego dice 30% tipo M y Q. 30% tipo M y Q. M y Q es esto. Si estoy hablando de una I, es una intersección. Entonces, si yo ya tenía 15 aquí, voy a completar con 15 aquí. Bien, 30% N y Q. N y Q. 30%. Si yo ya tengo esto, entonces lo completo con este otro. Ya tengo eso. 50% M y N. M y N, 50%. Yo ya tenía 15, entonces lo completo con 35. 0.35. 50 dice tipo Q. Si yo ya tengo 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 45. Entonces completo con 5 para que esto sea 50%. 70% tipo N. 70% tipo N. Ya tengo 35, con esto 50, con esto 65. Entonces completo con 5 para que todo esto sea 70. Y termino con el 75%, que sería, ya tengo 35, ya tengo 15, ya tengo 15, y completo con 10 para que esto sea 75%. Una vez que yo tengo ya dibujado el diagrama de Venn, ahora voy a responder a esta pregunta. Que consuman solo alimento tipo Q. ¿Cuáles son los alimentos que consume solo? Hemos dicho que solo representaba a esta partecita, ¿no? Si estoy hablando de Q. Si estoy hablando de N, va a representar esto. Si estoy hablando de M, va a representar esto. Entonces, solo tipo Q, voy a entender qué es esto. Y voy a tener 0.05 entre 1. Si estoy hablando en porcentaje, voy a dividir entre 1, ¿no? No me han dado el total, no hay ningún dato. Pero sí, estamos hablando en porcentaje. 0.5 representa el 5% y yo habría resuelto el problema. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Consuma solo un tipo de alimento. Que consuma solo un tipo de alimento. Entonces, estoy hablando de esto, o esto, o esto. Solo M, solo N o solo Q. Y si se fijan acá está la suma de los tres y voy a tener 20. Aquí está, solo un tipo de alimento. Y 20% corresponde a la resolución de ese ejemplo. Tenemos el inciso C. ¿Qué es lo que nos dice el inciso C? El inciso C nos dice que
consuma al menos 2 tipos de alimento. Ya, pero nos está diciendo al menos. ¿Qué significa al menos? Al menos significa que mínimamente, ¿no? Al menos 2 tipos de alimentos. Hay que entender eso. ¿Cómo vamos a resolver? Y aquí está la solución. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. 0.35, 0.15, 0.15 y 0.15. Entonces, yo me estoy refiriendo al menos 2 tipos de alimento, es decir, 2 o más tipos de alimentos. El individuo debe consumir 2 o más. Estos son los que consumen M y N. Estos son los que consumen NQ. Y estos son los que consumen MQ. Y estos son los que consumen los 3 alimentos. Por lo tanto, yo voy a necesitar a todos estos. Y voy a hacer la suma. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Y la suma me sale 0.80. Y voy a obtener la probabilidad con ese dato. 0.80 dividido entre 1 y voy a tener 80%. Entonces son los que consumen 2 o 3 tipos de alimento. Nos estamos refiriendo a esta parte. ¿Ya? Bien, entonces podemos entender y resolver cualquier ejemplo si es que nosotros tenemos el diagrama de Venn bien dibujado, ¿no? Okay. Bien, practicando. No vamos a tener tarea en este tema, pero les voy a dejar este ejercicio que en realidad ya está resuelto, ¿no? Pero para que ustedes puedan un poco entender y practicar lo que hemos aprendido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que nosotros tenemos un total de 500 estudiantes. Esta vez nos están dando la cantidad de 500. Se encuentra que 210 fuman, dice. Entonces, una cantidad fuman, otras consumen bebidas alcohólicas y otras comen entre comidas, ¿ya? Toman alimentos entre comidas, ¿ya? Son tres tipos de estudiantes. Vamos a representar con F a los que fuman, con B a los que beben y con C los que toman alimentos entre comidas. Tenemos 3 conjuntos y para que esto se pueda resolver es preferible siempre listar, hacer una listita de todo esto para que se pueda construir el diagrama de Venn, ¿ya? Una vez que construimos esto, ya podemos responder a las preguntas. ¿Qué dice? Si se escoge aleatoriamente a un miembro de esta generación, calcular la probabilidad de que fume, pero no tome bebidas alcohólicas. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos los ejemplos. Entonces, trabajaremos con la lista de todo esto y luego dibujamos esto, ¿ya? Y vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, vamos a tener la lista. Listamos. Dice 210 fuman, esto y toda la lista, ¿no? Ahora vamos a escribir en nuestro diagrama de Venn. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Empezamos siempre por la intersección, ¿ya? Dice, 52 fuman, consumen bebidas alcohólicas y toman entre comidas. Entonces voy a tener 52 aquí. Listo. Luego voy con las intersecciones. Dice, 97 fuman y comen y toman entre comidas. Entonces, entre F y C debe haber 97. Si yo ya tengo 52 aquí, la intersección entre F y C es esta. Y esto dice que debe ser 97. Entonces, completo con 45 y ya tengo 97. Ya tengo este, ya tengo este. Ahora voy con el 83. C y B. C y B. Dice, entonces, esta es la intersección de esos dos. Y ahí debe haber 83. Por lo tanto, 52 yo voy a completar con 31 y ya tengo 83. Luego me voy con 122. F y B. Dice F y B. F y B es esto. Si yo tengo 52, completo con 70 para que esto sea 122. Y voy tachando, ¿no? Y he hecho. Y voy con esto. 216 dice que tomen entre comillas. Entonces, si yo ya tengo este, simplemente voy a completar con este para llegar a 216. Y así sucesivamente se sigue llenando, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos eso, nos piden, dice, calcular la probabilidad de que fume. ¿A quiénes fuman? Todos estos.
Ya. Pero dice que no tome bebidas alcohólicas. Si estos son los que fuman, de este grupo, ¿quiénes son los que toman bebidas alcohólicas? Si estos son los que toman bebidas alcohólicas. Entonces será este y será este, ¿no ve? Entonces yo a este conjunto le tengo que quitar esto y le tengo que quitar esto. El conjunto de los que fuman, ¿cuánto es? 210. Y le voy a quitar la intersección de F y B. F y B, le voy a quitar 122. Aquí está. 210 menos 122 dividido entre 500. ¿Por qué entre 500? Se supone que nosotros teníamos 500 estudiantes, ¿verdad? Ya. Entonces voy a tener 0.18, 18%. Bien. Ustedes pueden resolver entonces los otros ejercicios de este practicando. Si ya tienen el diagrama de Venn, ya hemos hecho un ejemplo y aquí tienen dos ejercicios más, ¿no? Que tomen alimentos entre comidas e ingieran bebidas alcohólicas, pero no fumen. O sea, dice que tomen alimento entre comidas. ¿Quiénes son ellos? Tomen alimentos entre comidas. Son estos. ¿Sí? Ya. Y además que ingieran bebidas alcohólicas. Entonces estamos hablando de la intersección de esto. Esta intersección. Estos son los que toman alimentos entre comidas y además ingieren bebidas alcohólicas. Las dos cosas, ¿no ve? Pero de esto dice que yo quiero quitar a los que no fumen. Entonces yo tengo esto, le voy a quitar a esto. Entonces, me va a quedar solamente esto, ¿no? Y ya estaría resuelto este ejercicio. No fume y no tome alimentos entre comidas. No fume. Ya. Si estos son los que fuman, ¿quiénes serán los que no fuman? Estos, ¿no ven? Estos serán los que no fuman. Ya. Y no tomen alimentos entre comidas. Estos. ¿Quiénes son los que no toman alimentos entre comidas? Si estos son los que no toman, seguramente van a ser estos. Y me va a quedar solamente esta partecita, ¿no? Y ya tendría. Entonces es cuestión de que nosotros podamos entender qué es lo que estamos buscando. Bien, con esto la clase de hoy ha terminado y podemos ya entrar a lo que es probabilidad condicional.